Thank you very much. U.S. military forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife. What is going on? There we go. This is insane. That's fine, dude. I'm not mad for it. Show your face. Get out of the Fucking bitch. Documents released by the Department of Justice Tuesday, emails and flight logs showing U.S. President Donald Trump flew on convicted sex offender Jeffrey Epstein's plane at least 8 times between 1993 and 1996, including a flight where the only listed passengers are Epstein, Trump, and an unidentified 20-year-old. The new releases also contain extensive redactions. If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. We're talking about acquiring, not leasing, not having it short term. We're talking about acquiring. Yo siempre lo he planteado. No estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAEF y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de la revisión del TEMEC 2026 y para ello tendremos la visita de la doctora, profesora e investigadora de Facultad de Derecho, doctora Ivonne Tovar, y del doctor Roberto Cepeda, quien usted conoce bien, investigador y secretario académico del CISAN. Ellos pues harán una revisión, el doctor Cepeda desde una perspectiva desde Estados Unidos y desde Canadá, y la doctora Tovar nos ofrecerá las características y los retos que tendrá la delegación mexicana en esta revisión. Creo que será un programa que será de su interés. No se vaya, quédese con nosotros en Mirador Norteamericano. Pues bueno, entrando en tema, Roberto, pues está la revisión del acuerdo comercial. Trump llevó a cabo una profunda crítica a los acuerdos comerciales en general, el acuerdo con México y con Canadá. Firmó en su momento este acuerdo, ahora llega el momento de la primera revisión. Y pues bueno, pues ¿cuál es el contexto geopolítico para entender un poquito de por qué estamos en qué momento nos encontramos respecto de esta revisión del acuerdo comercial de América del Norte, Roberto? Sí, Juan Carlos, yo creo que pues esta es una pregunta muy crucial para poder entender a qué nos enfrentamos en este proceso de revisión del TEMEC en este 2026, marcado por el regreso del trumpismo en Estados Unidos, caracterizado por una política económica en la cual la imposición de aranceles forma parte medular. Pero al mismo tiempo, en el ámbito global, pues lo que estamos viendo en los últimos años, en estas transformaciones recientes, ¿no? En el ámbito económico, político, tecnológico, pues hay una reconfiguración del orden mundial, ¿no? Estados Unidos
aunque sigue siendo la principal potencia económica y militar, ¿no? Otros países como China, India, Japón, Rusia han ascendido como potencias regionales, consolidando su influencia global, ¿no? Sobre todo yo me remarcaría el ascenso de China, que ha transformado el panorama geopolítico, ya que en algunos rubros China está a la par o incluso ha superado a Estados Unidos, ¿no? En el PIB nominal, pues Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, pero en el PIB de poder adquisitivo, pues se habla de que China ya superó a Estados Unidos, ¿no? Pero también en ciertos en campos tecnológicos clave, este país asiático pues ha avanzado, el primer principal productor de autos a nivel mundial, fabrica teléfonos inteligentes, ha logrado avances importantes en la inteligencia artificial y controla, yo diría esto de manera muy importante, ¿no? La extracción, la comercialización de las tierras raras, que son insumos importantes para el ámbito tecnológico, pero también para el sector de defensa, ¿no? Entonces, en este orden mundial más competitivo, se tiene que abordar la relación económica entre los países del TEMEC, ¿no? La imposición de aranceles que ha llevado a cabo Estados Unidos, no solo ¿no? a potencias rivales, ¿no? a países como China, sino también a socios comerciales importantes como México y Canadá. Obviamente esto está teniendo un impacto negativo en la parte de la introducción de la integración comercial en América del Norte. Y también un orden mundial más competitivo donde Estados Unidos está tratando de cerrarle el paso a China, ¿no? en América Latina, incluido México. Entonces, esto yo partiría de ahí. Hay que ver este orden mundial donde Estados Unidos ha utilizado los aranceles, ¿no? para detener a China, pero también esto está impactando en la integración económica, comercial, productiva, financiera en la región de América del Norte. Y es un momento crucial, ¿no? El papel que están jugando los diferentes actores, el papel de los aranceles. Hemos visto que los aranceles para China son altos. También México, además, pues ha participado en esta dinámica poniendo aranceles a las importaciones chinas. Y bueno, pues México teniendo un papel preponderante, a pesar de todo, la cuestión que ha pasado con Donald Trump, pues ha habido, seguro, pues México en los datos muestra todavía tener un papel preponderante, preferencial en cuanto a aranceles para la exportación de productos a Estados Unidos. Y pues bueno, pues han cambiado las reglas del comercio internacional, pero pues bueno, nosotros estamos en este juego. Y bueno, doctora Ivonne Tovar, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, un tema que solemos escuchar en varios lados es acerca de la participación de empresas públicas, ¿no? en hidrocarburos y electricidad. Para nosotros, pues es muy importante este modelo económico. Ha tenido pues una gran relevancia para la ideología política de nuestro país, nacional e internacional. ¿Qué tanto podría afectar en esta revisión el papel de estas empresas públicas en electricidad e hidrocarburos, doctora Tovar? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Sin duda es un tema que va a requerir una revisión constante, una observación constante, porque efectivamente, por parte de los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, en lo que concierne al sector energético, sí han hecho varias observaciones en los últimos años en torno al papel predominante que está teniendo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí llama la atención porque si bien el capítulo 22 del TEMEC sí contempla la posibilidad de tener empresas
públicas por parte de los estados parte. Lo que no se permite es que se les dé una ventaja indebida. Aquí entonces uno de los factores que sí tenemos que estar analizando es cuál va a ser ese papel que en un momento dado van a tener las empresas públicas, particularmente si ya lo vemos a la luz del artículo 27 constitucional reformado el 31 de octubre de 2025 y la ley del sector eléctrico, donde explícitamente ya se contempla la posibilidad de darle una ventaja a CFE por encima de los particulares. Entonces, esa cuestión ya está generando algunos problemas para que puedan generar una inversión fluida por parte del sector privado en el área de electricidad. ¿Cómo puedo participar en el sector eléctrico si ya hay una disposición expresa en la Constitución y en la ley del sector eléctrico que le tengo que dar un beneficio a la Comisión Federal de Electricidad? Entonces, eso sin duda va a tener que ser objeto de análisis, qué tanto va a afectar para la integración de los mercados y de qué manera entonces podemos generar este tipo de inversiones en infraestructura eléctrica que tanto se necesita en el país. Estas inversiones, de hecho, paradójicamente revisábamos en algún evento en el CISAN hace ya un año, doctor Cepeda, sobre la doctrina Monroe y de la importancia de que pues Estados Unidos, para hacer efectiva la doctrina Monroe, pues hacía pues inversiones en infraestructura. Esa era como de la ley del garrote y la zanahoria, pues bueno, pues a cambio de su dominancia, pues que se diera su prioridad en materia de inversiones, pues había una fuerte inversión en infraestructura. Después, pues ya vimos que esta infraestructura se deja en manos de terceros y pues bueno, pues pues es parte de la problemática, ¿no? Se supone que tendría que haber una fuerte inversión en infraestructura y pues bueno, veremos cómo se va dando esta cuestión. Pero bueno, volviendo al tema, doctor Cepeda, pues ha habido un conjunto de temas sobre sobre los aranceles, ¿no? Y nomás así para recordar un poquito al público que seguramente pues ha estado escuchando todo el tiempo esto en medios, pero pues ¿cuál es la justificación o cuál es la base de la justificación del presidente de Estados Unidos para esta aplicación de aranceles y a México y a Canadá en particular? Sí, Juan Carlos, yo creo que hay que analizar, ¿no?, este programa económico de Donald Trump, que ya venía delineado desde la primera administración, pero que ahora se ha visto con más contundencia en esta segunda administración, que se incluye la imposición de aranceles a las importaciones de otros países. Como ya lo dije, pues no solamente a países de otras regiones, sino también a países socios comerciales, ¿no?, como México y Canadá, y esto evidentemente está afectando, ¿no?, a la renegociación del TEMEC, porque actualmente pues tenemos aranceles al aluminio y al acero mexicanos, y eso también se aplica al caso de Canadá, con aranceles que fluctúan entre el 18, el 30 y que en algunos casos llegan al 50% en algunos productos, en algunos sectores que no están cubiertos, digamos así, por el TEMEC, que más o menos el 85%, 88% de las exportaciones de México están a Estados Unidos, entran dentro del TEMEC, ¿no? Pero hay otra parte que sí está viéndose afectada por la imposición de estos aranceles. Al mismo tiempo, pues algunas restricciones, ¿no?, al jitomate mexicano. Bueno, entonces todo esto está generando mucho ruido, pero como ya haces esta observación, Juan Carlos, yo creo que es muy importante, porque esto nos lleva, ¿no?, a analizar justamente el programa de MAGA, de Make America Great Again, donde esta imposición de aranceles, por ejemplo,
Donald Trump pues la vino definiendo desde su campaña política, ¿no? O sea, esta retórica proteccionista, ¿no? Estos aranceles que algunas veces se quedan en amenazas, pero la lógica es también imponer estos aranceles o amenazar con imponer aranceles para tener un margen mayor de negociación en otros temas de interés fundamental, de interés estratégico para Estados Unidos, ¿no? Al inicio de su administración anunció aranceles del 25%, ¿no? Pero luego también, como dije, al acero, al aluminio, que han subido del 25 al 50%. Yo creo que estos gravámenes se deben de reducir o eliminar ante un eventual acuerdo en esta revisión del TEMEC, ¿no? Y bueno, gran parte de estas, digamos, políticas, pues se basan precisamente en un colaborador muy fundamental, muy importante, ¿no? De Donald Trump, que es Peter Navarro, ¿no? Donde pues se justifica esta política económica y arancelaria, ¿no? Que es un consejero principal, ¿no? De comercio e industria de la Casa Blanca, en un libro que publicó Peter Navarro que se titula Dead by China, Confronting the Dragon. Navarro plantea una hipótesis central en la que acusa a Pekín de ser no solo un competidor global, sino una amenaza directa para Occidente, ¿no? Y el autor sostiene que esta amenaza se fundamenta en diversas prácticas que considera desleales que practica China, como son la manipulación monetaria, el robo de propiedad intelectual, el dumping industrial, condiciones laborales abusivas y subsidios ilegales a la exportación. Este libro, una pieza clave, ¿no? De la política económica para que Donald Trump adoptara esa política económica, ¿no? Se afirma también, ¿no? Que con estos aranceles van a entrar más recursos al gobierno, el gobierno estadounidense de esa manera tendrá más recursos para aplicar políticas sociales favorables a la clase trabajadora de Estados Unidos. Sí, no, y los empleos, las estadísticas de empleos publicadas en el mes de febrero, pues bueno, ahí Peter Navarro tendrá que hacer algunas revisiones a su estrategia, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando sobre la revisión del TEMEC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vaya. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano, estamos hablando de la revisión del TEMEC en este 2026 y pues bueno, hemos estado haciendo una breve revisión sobre el contexto geopolítico, hemos hecho también un análisis sobre el papel del sector público mexicano en el acuerdo y de cómo pues Trump ha tenido como clave de su segundo mandato de estar atacando a sus socios. Canadá y México no son la excepción. Y bueno, pero pues estamos aquí, es un espacio de oportunidades. Se ha hablado muchísimo de que México tiene una posición privilegiada. Mencionábamos no solamente la cercanía geográfica, no solamente que seguimos siendo un país con muy bajos aranceles, a pesar de toda la hostilidad que ha hecho el mandatario estadounidense. Y pues bueno, se habla mucho de ese Tratado de Libre Comercio, de este acuerdo comercial como un espacio de oportunidad, como un área de oportunidad. ¿Cuáles pensarías, doctora Ivonne Tovar, qué aspectos podrían impulsar la competitividad en esta revisión del Tratado de Libre Comercio? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Creo que un sector importante que se podría impulsar en materia de competitividad es el sector social. ¿Qué involucraría? Involucraría ver a grupos
indígenas, grupos campesinos, mujeres, cómo pueden participar en la economía, pero no solo nacional, sino también frente a Estados Unidos y Canadá. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos ver el acercamiento con pueblos y comunidades indígenas, preguntarles si les interesaría participar en la economía nacional, si les interesaría participar con Canadá y Estados Unidos, y derivado de esa comunicación creo que podríamos identificar qué bienes, qué servicios podrían insertarse adecuadamente en la economía, ¿qué necesitarían? ¿Qué necesitarían en un terreno material, en un terreno jurídico, en un terreno social, en un terreno político, precisamente para favorecer su inclusión en la economía, y no solo nacional, sino también internacional? Otro grupo que podríamos incorporar dentro de este sector social, dentro de la economía, y favorecer la competitividad, es el grupo de los campesinos. Aquí nuevamente es acercarnos a sus necesidades e inquietudes, ver qué es lo que necesitan en un momento dado para impulsar su actividad económica. Aquí la ciencia y la tecnología, que desde Canadá, Estados Unidos y México puede ser significativa para apoyar la actividad agraria. Y junto con eso también identificar qué nuevas áreas de la economía se pueden impulsar con la participación de campesinos. Un área de manera iniciativa es el tema de los biocombustibles. Aquí nosotros tendríamos que ver cuál es su posición acerca de los biocombustibles, si estiman conveniente incorporarse a esta área y de qué manera podemos dar la debida protección a flora, fauna, medio ambiente, a la economía local. Y también otro enfoque del sector social que podría trabajarse desde la competitividad es en la participación de las mujeres. Mujeres que están participando en micro, pequeñas y medianas empresas en distintos ámbitos, en la industria farmacéutica, en la industria de los alimentos, servicios en general, el sector agroindustrial igualmente presente, textil, y en el ámbito energético. Aquí de manera ejemplificativa podríamos identificar cómo algunas mujeres ya han trabajado temas como cocinas solares, industria de la energía solar. Entonces creo que su participación podría ser también relevante para favorecer unidades económicas que participen a nivel nacional e internacional con Estados Unidos y Canadá, y nuevamente es ver este acercamiento para ver cuáles son sus expectativas y cuáles son sus necesidades. Tenemos, por ejemplo, también aquí en el TEMEC, actualmente tenemos el Comité de Competitividad del capítulo 26. Ese Comité de Competitividad, que tiene representantes gubernamentales, también podría ampliar ese diálogo con el sector privado, pero también el sector social, para identificar qué necesitan, qué anhelos tienen, qué expectativas tienen de seguir participando en la economía y cómo podemos robustecer esos ámbitos. Entonces creo que desde los distintos ámbitos de la política, de la economía, de la antropología, de la sociología y desde luego del enfoque jurídico, se puede hacer un gran trabajo para incorporar al sector social dentro del sector económico y que haya más ofertas de bienes y servicios. Sí, pues es que es un momento crucial el que estamos viviendo. Es muy importante lo que mencionas, doctora, porque pues estas empresas, estos sectores, pues son los que más nos debería preocupar, porque precisamente lo que hemos visto pues es que este crecimiento económico ha traído consigo mucha desigualdad, mucha injusticia hacia ciertos grupos que pues, se vulnerabilizan con este tipo de acciones, y que este tipo de oportunidades pues deberíamos poderlas aprovechar. Y no sé, perdón aquí, doctor Cepeda, que le voy a preguntar esto de bote pronto, pero se supone que Canadá nos tendría que poder ayudar en este tipo de cuestiones, que tendría que tener una vocación más social o más igualitaria, y vino el propio primer ministro canadiense en septiembre a hacer acuerdos con la presidenta de México, pero después fue a China y anda como cambiando la jugada. También fue a Davos y ahí dijo que había que reconocer el papel de las naciones intermedias. Antes de continuar con lo planeado, doctor Cepeda, no sé si tú piensas que podría ser Canadá un aliado en este tipo de materia de inversión social o cultural, o qué podríamos esperar del papel de los canadienses en este asunto.
Bueno, sí, Juan Carlos, yo creo que el tema de Canadá es muy importante porque al final del día es el TEMEC, ¿no? Pues es un acuerdo trilateral que ha unido las economías, ¿no? Creando una plataforma manufacturera, industrial, que se complementa, ¿no? En ciertos sectores estratégicos. Entonces el rol de Canadá es muy importante. Recientemente se dio la visita del primer ministro Mark Carney a México. Esto fue en septiembre del año pasado, donde se hicieron acuerdos con el gobierno mexicano, de tal manera que hay un plan de acción conjunto en diversos temas, siendo ellos el tema medioambiental uno de los más importantes, ¿no? Canadá también se caracteriza por promover una economía sustentable, amigable con el medio ambiente y también incluyente y respetando siempre los derechos laborales de los trabajadores. Este es otro tema muy importante que aprovecho para decir que se ha incluido, ¿no? En el TEMEC, a diferencia del TELCAN que le antecedió. Ahora el tema laboral forma parte del cuerpo del tratado y se incluye un mecanismo laboral de respuesta rápida para atender las demandas de los trabajadores o en algunos casos donde no se respetan derechos laborales, por ejemplo, el derecho a la sindicalización, y esto ha funcionado, digamos, relativamente bien en este esquema para resolver ese tipo de disputas. Vemos también que tendremos en los próximos meses, yo creo que en este primer semestre de 2026, la visita de una delegación comercial muy importante de Canadá, buscando promover pues un comercio bilateral, una relación comercial más estrecha con México, identificando algunos sectores. Pero sí, regresando a la pregunta formulada, Juan Carlos, yo creo que México y Canadá deben ir juntos, porque al final del día, frente a Estados Unidos pueden defender algunos temas, como ya lo han hecho, ¿no? En el tema de las reglas de origen, ¿no? Del umbral del contenido regional, sobre todo en la industria automotriz, donde México y Canadá han ido juntos. Sí, hay muchos temas que se resuelven de manera bilateral. Está el tema de la madera blanda, ¿no? Estados Unidos y Canadá. El tema de los lácteos, pero yo diría que México y Canadá han sido o se han visto afectados por la imposición de aranceles en la segunda administración de Trump, y regresando un poco al planteamiento inicial de la pregunta del conflicto entre potencias. El discurso de Mark Carney recientemente en la cumbre en Davos, Suiza, nos habla de que tanto México, Canadá son potencias regionales, ¿no? Obviamente, yo diría potencias medias que tienen que actuar en conjunto para defenderse de la imposición de los países más fuertes como Estados Unidos. Entonces, yo creo que el discurso de Mark Carney marca una hoja de ruta para México. Yo creo que México también tiene un rol muy importante en el ámbito internacional como fundador de Naciones Unidas, como defensor del multilateralismo, pero al final este llamado que hace Mark Carney para que todas las potencias medias se unan para enfrentar la imposición, porque volvemos a la geopolítica, al realismo político, ¿no? En las relaciones internacionales, donde los países más fuertes se están imponiendo, ¿no? Yo creo que este llamado es muy importante y se puede aplicar al esquema regional de América del Norte en vísperas, en el preludio, ¿no? De estas negociaciones de revisión del TEMEC, ¿no? Frente a este tipo de temas, cosas que a veces no sabemos cómo afectarán de nuestro propio diseño de política interior. Pero bueno, hay un tema específico que ha llamado la atención de algunos expertos,
sobre la Comisión Federal de Competencia Económica. Pues bueno, es un órgano constitucional autónomo y pues, primero que nada, pues bueno, ¿qué papel jugaría esta comisión en el TEMEC? Y luego hemos visto también en varios temas, hemos visto el asunto de la legislación antimonopolio en nuestro país, que es ligeramente distinta, pero que ha provocado varias pues problemáticas, ¿no? En materia de telecomunicaciones, en materia de derechos de medios, ha afectado a aficionados de los deportes. Estas diferencias, entonces al final tal vez no sean tan pequeñas. Entonces, platícanos un poco de su área de trabajo, doctora Tovar, sobre el impacto que podría tener la Comisión Federal de Competencia Económica en esta revisión, y también pues sobre esta Comisión Nacional Antimonopolio. ¿Cómo ve el papel de estas entidades en esta revisión? Sí, justamente ahí lo que tenemos es de que en principio el cambio en las instituciones y el marco normativo sí puede ser un factor de incertidumbre. Y concretamente con la extinta Comisión Federal de Competencia Económica sí en su momento llamó la atención cuando se emitió esta reforma de simplificación administrativa, porque era, a ver, oye, yo en la negociación del TEMEC, yo partía de que tenías una Comisión Federal de Competencia Económica como un organismo autónomo del Estado, y entre esa crítica y posterior extinción precisamente estaba la Comisión Federal de Competencia Económica. Pero realmente si vemos la actuación de la entonces COFECER, prácticamente lo que veía desde su enfoque técnico y especializado era ver que ninguna acción del sector público o privado pudiera implicar una práctica monopólica absoluta o relativa, ¿no? Entonces se hicieron varias investigaciones sobre la actuación del sector privado y también en su momento por las empresas productivas del Estado, ¿no? Entonces, con el nuevo marco jurídico, una vez extinta la Comisión Federal de Competencia Económica, entra la Comisión Nacional Antimonopolio, pero sí llama la atención por qué tienes ese cambio abrupto en las instituciones. Y sobre todo ese cambio abrupto porque la naturaleza jurídica de la ahora Comisión Nacional Antimonopolio ya conlleva una dependencia hacia la Secretaría de Economía. Entonces estás cambiando las reglas del juego, estás cambiando el marco institucional y eso evidentemente puede generar nerviosismo. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Podríamos esperar precisamente que realmente esta nueva Comisión Nacional Antimonopolio actúe adecuadamente las disposiciones que en su momento se establecieron en el TEMEC, ¿no? En el capítulo 21, ¿no? El tener equidad procesal, el mantener la transparencia, investigaciones en tiempo y forma, el debido proceso, las consultas a los participantes del sector. Creo que eso sí lo podríamos esperar de esta Comisión Nacional Antimonopolio, pero sí evidentemente que no podemos estar desde este ámbito nacional estar cambiando abruptamente las disposiciones normativas, las autoridades, porque eso evidentemente no genera un clima de confianza, al contrario, genera mucha incertidumbre y eso tarde o temprano va a conllevar que haya dudas en torno a si se generan inversiones en México o no. Y entonces ahí es seguir viendo, dando un seguimiento a lo que va a ser esta Comisión Nacional Antimonopolio, la Ley Federal de Competencia Económica, que realmente favorezca lo que estaba previsto en el TEMEC, en este capítulo 21, ¿no? De prohibición de prácticas de negocios anticompetitivos, que busquemos la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Esos son aspectos que tenemos que estar cuidando por parte de las autoridades nacionales para fortalecer la relación con los socios comerciales de México, donde Estados Unidos y Canadá sí son parte importante de la economía, pero para favorecer ese intercambio económico de bienes y servicios sí se requiere el adecuado actuar de las autoridades, entre ellas las autoridades vinculadas con el sector económico. Importantísimo, doctora. Pues es que sí, a veces como que se escucha mucho cuáles podrían ser el papel de
Estados Unidos o de Canadá, pero es muy importante aquí el recordatorio que nos hace de que pues la agenda nacional, definir la agenda nacional, los intereses de nuestro país en este asunto, pues es de cabal importancia. En algunos de los eventos que tuvimos en CISAN durante el mes de febrero pudimos constatar que sí hay una sensibilidad por parte de las autoridades de la Cancillería, pero bueno, pues sí vendrá. También aquí aprovecho para un corte comercial. El 11, 12 y 13 de marzo tendremos en CISAN uno de los foros nacionales con miras a la revisión del TEMEC, con importantísimos participantes, conocedores y conocedoras del tema. Pues voy a aprovechar para que, si es de su interés conocer de primera mano lo que se propondrá desde la Universidad Nacional Autónoma de México con miras a estos foros, pues tendremos este importante evento en el CISAN. Puede enterarse a través de las redes digitales del CISAN. Y bueno, pues terminando este largo corte comercial, platíquenos, doctor Cepeda, ¿cómo estará los sectores productivos de Estados Unidos, cómo se han comportado, ¿no? Las cámaras de comercio a nivel subnacional, el poder legislativo? Decía Trump, ¿va solito o cómo ven estas políticas en otros sectores de Estados Unidos, sectores subnacionales, con miras a esta revisión? Claro, Juan Carlos. Bueno, primero me gustaría destacar que algunos sectores pues se han visto beneficiados, ¿no? En mayor medida por esta integración del TELCAN y ahora del TEMEC, ¿no? En las últimas décadas, yo diría el sector automotriz, ¿no? Es el ejemplo más paradigmático de cómo estas tres economías se han complementado para ser competitivas, pero también yo mencionaría la industria aeroespacial, ¿no? En algunos casos también pues ha generado una inversión importante en nuestro país. El sector electrónico, el sector incluso farmacéutico, y recientemente el tema de los minerales críticos, ¿no? Que también México va a formar parte importante en este reacomodo del orden mundial, porque, bueno, las restricciones de China de las exportaciones de tierras raras, pues hacen a México atractivo para la inversión, sobre todo en la extracción, en el uso de, digamos, de tecnologías para la detección, extracción y comercialización, yo diría, ¿no? Y sí, bueno, cuando uno analiza América del Norte, pues ve cómo todas estas regiones, sobre todo la región fronteriza, ¿no? Que se complementa, donde es gran parte del comercio que se da entre México y Estados Unidos. Ahí lo podemos ver, estos 10 estados, 6 estados de México, 4 Estados Unidos, que estarían entre las 5 economías principales del mundo, ¿no? Si fueran un país. Pero también tenemos los estados del centro, ¿no? Del centro, del norte de Estados Unidos, que en el sector agrícola, por ejemplo, dependen estos estados subnacionales de Estados Unidos de sus exportaciones a México. México importa, ¿no? Granos y en algunos productos agrícolas, ¿no? En el sector ya más hacia el norte, en el Rust Belt, en los Grandes Lagos, está la industria automotriz, estados como Michigan, como Illinois, ¿no? Pensilvania, en toda esta parte del viejo, digamos, Rust Belt, del cinturón, ¿no? Industrial de Estados Unidos, que depende también su prosperidad económica de la relación con México, ¿no? Entonces, todos estos sectores, yo diría, no están de acuerdo con Trump, ¿no? Según el presidente Trump,
los aranceles son una medida pues necesaria, ¿no? A lo que considera también un trato injusto por parte de otros países en temas de comercio, ¿no? Y que, dice Trump, para evitar los aranceles, muchas de estas empresas en estos sectores que acabo de mencionar deberían de fabricar productos en territorio estadounidense para evitar los aranceles, ¿no? Esto impactaría, ¿no? Por lo pronto, en algunas entidades subnacionales de la Unión Americana que estarían siendo afectadas de acuerdo a su dependencia comercial, no solo con México, ¿no? Sino también con Canadá, donde hay una gran interacción, ¿no? Canadá y México representaron, por ejemplo, el 28% de las importaciones totales de bienes de Estados Unidos en 2024, pero algunos estados tienen una cuota mucho mayor de las importaciones, ¿no? Estados de la Unión Americana, que las que importan de México y Canadá, ¿no? Por ejemplo, Montana, el 93% de sus importaciones provienen de México y Canadá. Si el TEMEC desaparece en un escenario, ¿no? Que pues ahí está, si no se llega a un acuerdo en el TEMEC o si el TEMEC desaparece, estos estados pues serían muy afectados por su dependencia de las importaciones de México y Canadá. Pero a Montana le siguen los estados de Maine, 72%, Vermont, 71%, Dakota del Norte, 71%. Todos ellos comparten frontera con Canadá. Ahora, la alta dependencia de Montana en importaciones se debe solamente a la dependencia con Canadá. Hay un estado muy importante en materia energética que es la provincia de Alberta, ¿no? Que exporta, ¿no? En gran medida este crudo canadiense, ¿no? Petróleo, gas también forman parte, pero en la parte sur yo diría que son 4 estados de la Unión Americana, California, Arizona, Nuevo México, Texas, hacia arriba Kansas y Nebraska, que tienen a México como su principal destino de exportación, y que esto evidentemente ante una eventual ruptura del TEMEC pues resultarían afectados. Diversos gobernadores de la Unión Americana pues se han opuesto a esta política económica basada en aranceles de Trump. Arizona, ¿no? Considera que los efectos de los aranceles no solo afectarán a los consumidores porque van a generar un aumento de precios, ¿no? Sino que pueden afectar la competitividad de industrias enteras, ¿no? Esto lo dijo la gobernadora Katie Hobbs, ¿no? Del Partido Demócrata. Pero California también, el gobernador Gavin Newsom ha dicho que los aranceles ilegales de Trump están estancando la economía del estado y están perjudicando a las familias estadounidenses, ¿no? Es falso que estas políticas estén generando buenos resultados, ¿no? Más bien la economía se está desacelerando, dice Newsom, ¿no? Que es gobernador de California, que es la principal economía subnacional de Estados Unidos, ¿no? El sector automotriz, ya con esto voy cerrando, la Asociación del Sector del Automóvil, por ejemplo, del estado de Michigan, de la región de Detroit, han solicitado al gobierno, a la administración de Trump, detener los aranceles a vehículos de México y Canadá, y también detener las aranceles a las autopartes, ¿no? Porque estos aranceles están complicando las cadenas de suministro que son importantes para la competitividad del sector automotriz. 1 de cada 5 empleos en el estado de Michigan depende del sector automotriz. Estos son solo unos ejemplos de cómo se han opuesto gobernadores, representantes de estos sectores productivos a la política arancelaria de Trump. Sí, pues es un momento crucial de gran división política y sociocultural en Estados Unidos. Aunque pues ya se ha dicho en otros espacios aquí en el CISAN que la estridencia del gobierno trumpista no necesariamente responde
a un síntoma de fortaleza, sino todo lo contrario, precisamente por el avance de pues, de sus adversarios políticos y que pues también la evidencia pues en materia económica, pero también en otros temas, como ya hemos visto aquí en Mirador Norteamericano, entre la represión por parte de la agencia aduanal a poblaciones pues, que se criminalizan muchas veces sin suficiente evidencia. Y además, pues bueno, los asesinatos que cometió este cuerpo policíaco, en fin, hay muchos temas ahí que seguiremos revisando aquí en Mirador Norteamericano, pero pues bueno, el tiempo se nos ha acabado, se ha ido rápido este programa sobre la revisión del TEMEC. Doctora Ivonne Tovar, si tuviera alguna reflexión final que ofrecer a nuestra audiencia. Y bueno, aquí justo con una reflexión final, creo que estamos en un momento clave donde vamos a definir mucho del rumbo que va a tomar México en los próximos años, y dentro de este rumbo que tiene que definir México está la parte económica, que evidentemente tiene una gran relevancia, ¿no? Comentaba el doctor Cepeda cómo hay varias voces de los gobernadores de Estados Unidos que ya han tenido pronunciamientos particulares acerca del TEMEC y de la relación con Canadá y México, y eso también nos invita a que estemos atentos a cómo se están desarrollando estas relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, y cómo están participando cada uno de los actores. Sector público, ¿qué está haciendo? ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué áreas de oportunidad identificamos? Pero también el sector privado tiene mucho que decir en aras de esta renegociación. ¿Qué esperarían de los subsecuentes años derivado de esta revisión? Y no sabemos si hay una renegociación del TEMEC, pero también incorporar la voz del sector social, como consumidores, como personas que trabajan en micro, pequeñas, medianas empresas, como grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, grupos indígenas, grupos de campesinos. Creo que también hay que dar voz para ver de qué manera podemos apoyarlos para ser partícipes activamente en la toma de decisiones, conocer sus inquietudes. Entonces creo que esto nos deja un punto de partida para ver cómo se van a estar desarrollando en los siguientes meses estas acciones en vías de la revisión del TEMEC, y ver de qué manera generamos un diálogo entre los distintos sectores público, privado y social de los tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ivonne Tovar, profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Gracias por honrarnos con su presencia y su análisis en esta ocasión. Muchas gracias. Doctor Roberto Cepeda, ¿alguna reflexión para terminar el programa? Pues simplemente afirmar, ¿no?, la relevancia, confirmar la importancia, ¿no?, del TEMEC para la economía de México, para el futuro económico de México. Coincido con la doctora Ivonne de involucrar, ¿no?, también a los sectores sociales, a la academia también de repente, para que con sus puntos de vista, ¿no?, con expertos que han participado en estas negociaciones, con investigadores, investigadoras de las diversas universidades de nuestro país, formen parte también de lo que debe incluirse, ¿no?, en este proceso de revisión. Obviamente, hemos analizado las diversas aristas que están involucradas, ¿no?, en este proceso de revisión. Yo simplemente terminaría con los escenarios. Obviamente el escenario tendencial es que se continúe con el TEMEC. Por otros, hay un periodo de 16 años, tengo entendido, y revisiones cada 6 años, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cepeda, por la reflexión. Pues ahí están los escenarios que también se nos han preguntado en otros espacios. Pues gracias por resumirlos, doctor Cepeda. Y pues bueno, gracias a ambos por la claridad de su exposición, por tocar estos puntos que serán pues de interés en las próximas semanas y meses, y que pues bueno, esperemos ayuden a la audiencia de Mirador Norteamericano a pues tener una posición más informada sobre lo que estará por venir. Habiendo tanto ruido mediático, pues aquí
el mediador norteamericano, pues ofrecemos una posición confiable e informada. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Ivonne Tovar, por aceptar la invitación y por estar en esta ocasión en el mediador norteamericano. Muchas gracias y muchas gracias, doctor Cepeda, por estar una vez más aquí en el mediador norteamericano, y gracias a usted que nos sigue el último domingo de cada mes en mediador norteamericano. Nos vemos el próximo domingo último de cada mes, como desde hace 8 años, aquí en TV UNAM, mediador norteamericano. Hasta la próxima. Listo. Muy bien. Ya quedó súper bien. Y se Gracias. escucha súper claro en esta ocasión, sí.